Preguntar a Alejandra, que desde su vocería, Alejandra es vocera del Movimiento Evangélicos por el Apruebo, ¿qué opinan, Alejandra, respecto de las imposiciones de algunos pastores en torno a votar rechazo a una nueva constitución y de satanizar la opción del apruebo? O sea, con todas sus letras, han satanizado esta opción del apruebo. ¿Y cuál sería el llamado a la comunidad evangélica? Que por lo demás a mí me parece que hay mucha desinformación, más que estar informados, están siguiendo como una imposición. Sí, gracias por tu pregunta, Priscila. Es al hueso. Resume, digamos, lo que nosotros vivimos al interior del mundo evangélico, porque si bien el apruebo nacional y el rechazo nacional tienen sus propios tópicos y sus propias guerras, mini guerras, adentro del mundo evangélico nosotros lidiamos tremendas batallas con los evangélicos del rechazo. Y para entenderlo, tenemos que analizar un poco el contexto, analizar de dónde viene esto. Y esto parte de un movimiento pentecostal norteamericano que últimamente elige a Trump, se hace un movimiento muy robustecido, muy fuerte, pasa por Latinoamérica, llega a Brasil, elige un presidente de la República, luego sigue bajando por toda Latinoamérica y se encuentra en este periodo en Chile, y vemos que dentro de los partidos políticos, los primeros que hicieron esta lectura a este mundo evangélico, a este incipiente semillero de personajes a la política que vienen del mundo evangélico y este despertar de la iglesia en querer participar en sociedad, los primeros que identifican esto fue la UDI. Y vemos reflejo de eso que gran parte de la franja electoral salen personajes evangélicos. No todos dicen que son evangélicos, pero incluso cuando hablan de temas de educación, hay evangélicos que nosotros los conocemos. Entonces, ahí tiene un mérito la UDI que le dio espacio a los evangélicos, principalmente porque entiende que somos más de 3.500 iglesias evangélicas en el país. Entiende que el padrón electoral de los evangélicos son más de 3 millones de personas. Es un grupo que representa aproximadamente al 18% del país. Y creo categóricamente que el voto religioso, ya sea apruebo o rechazo, va a determinar, tanto como determinó bajo nuestra perspectiva la elección del presidente Piñera, va a determinar también el plebiscito, va a ser parte importante, así que ojo, y también la elección de los constituyentes. Cuando llega este movimiento a Chile, digamos que proviene del pentecostalismo norteamericano, viene profundamente, digamos, en dos temas centrales. Primero, es un grupo que se caracteriza por defender el tema valórico entendido como lo entienden los evangélicos, no el tema valórico como lo entiende la sociedad en general, porque la sociedad en general entiende muchas inmoralidades, como la corrupción, la impunidad de los delitos, entiende muchas más inmoralidades, pero el mundo evangélico lo entiende como ir en contra del aborto y decirle no al matrimonio homosexual, la adopción, es decir, todos los derechos de las minorías sexuales. Esa es la manera que entiende el mundo evangélico el segmento valórico. Eso por un lado. Y por otro lado, se caracteriza muy fuertemente por defender el capitalismo. Pero cuando llegamos a Chile, nosotros encontramos un capitalismo a la chilena, un modelo neoliberal, que es bien diferente al de Estados Unidos. Si bien es el país por excelencia capitalista, ellos tienen normas de protección a los consumidores, normas de protección al más débil. Entonces es bien diferente como ocurre en Chile. Y se forma todo un movimiento ideológico que alberga a los evangélicos, en este caso, y viene esto de antes, porque antes existía todo un grupo de evangélicos que decían no a la ideología de género, y se agruparon. Se fundaron partidos políticos evangélicos, 3 por lo menos, también un grupo muy fuerte, el de José Antonio Kast, que también los aglutina. Entonces, cuando vino el estallido social, los pilla organizados a este sector del rechazo, que se pasó a llamar inmediatamente el rechazo evangélico. Entonces, vemos que al defender estos temas valóricos, nos tienen a nosotros, digamos, los evangélicos de la prueba y los del rechazo, peleándonos entre nosotros por temas que sabemos que no están en la agenda, que después voy a entrar en esos temas, y nos tienen peleando sobre, por ejemplo, se va a consagrar el aborto libre en la Constitución. Perdón, ya tenemos aborto en la Constitución actual. No necesitamos, digamos, este tema, a ver, no es que no lo necesitemos, me refiero a que
santifican la idea de esta constitución asegurando que tiene principios bíblicos. Entonces, bajo la lógica evangélica del rechazo, esta constitución no consagra el aborto. Mentira, tenemos aborto en las 3 causales. Bajo esta constitución se ha permitido la unión civil de parejas del mismo sexo. Mentira, según ellos. Esta constitución protege la familia. Bajo esta constitución ya se abrió la puerta, digamos, a la ley de identidad de género, y ellos niegan este tipo de cosas y a pesar de que uno se los muestre con evidencia, ellos continúan en su negatividad y por lo cual observamos una profunda ideología. ¿De dónde viene esta ideología? Creo que esta ideología proviene de una herencia pinochetista, donde muchos pastores evangélicos adhirieron a la dictadura cívico-militar y en donde justificaron cosas injustificables, matanzas, torturas, todo lo que hablaba Egerson. O los evangélicos se hicieron los mudos, no dijeron nada, o lo avalaron categóricamente. Y eso es muy, muy fuerte, la herencia que traemos de ahí. Entonces, sea, ¿qué nos reprodujo esa herencia? Alejandra, disculpa, por un lado defienden la vida, ¿cierto? Defienden los derechos humanos y la vida del ser humano, pero por otro lado también son de alguna manera, avalando el que esta constitución permanezca, ¿cierto? Con la opción del rechazo, avalar todo lo que ha sucedido y que sigue sucediendo, porque hasta el día de hoy siguen ocurriendo hechos lamentables y torturas y asesinatos y todo lo que nosotros conocemos. Mira, ellos no te van a decir que lo avalan, ¿eh? pero este odio exacerbado a toda la figura del comunismo, sin entender el verdadero porcentaje del Partido Comunista que existe en el país, este odio, digamos, al marxismo y a todo lo que provenga, que huela a izquierda y que huela a algo parecido, no es otra cosa que las palabras de Pinochet cuando decía el marxismo, el comunismo, y hay que erradicarlo porque es el hambre y lo que conocemos las palabras. Pero a pesar de que ellos van a decir que por supuesto que no la justifican, porque hoy rasgas vestiduras, porque hubo violencia en la Plaza de la Dignidad el día domingo, olvidan este periodo de la historia y eso los hace no valorar el momento histórico en el que estamos hoy día. Porque hoy tenemos un poder constituyente originario que viene de nosotros. Nosotros vamos a votar si queremos iniciar o no un proceso constituyente. Y vamos a elegir a las personas que lo van a escribir. Y luego cuando se escriba vamos a ratificar nuestro voto al cabo de 2 años. Entonces, hoy tenemos un poder originario constituyente perfecto, digamos. O sea, tenemos más encima, si gana la Convención Constitucional, paritaria. Mira, resumiéndote, ¿cuáles son las posturas que nosotros atacamos todos los días y con las posturas que nosotros lidiamos? Estas campañas del terror, porque es una campaña del terror, les han dicho a nuestros hermanos que perderemos la libertad de culto, que nos van a cerrar las iglesias y va a comenzar la persecución apocalíptica, así. Y tú dices, pero ¿cómo hay gente en el siglo XXI que todavía cree esto? Lo cree. ¿Y por qué cree estas cosas? Porque la idiosincrasia del evangélico es bien particular. Existe una figura de un pastor que es muy importante, que apela mucho a las emociones, que en general tiene poco conocimiento teológico, que prima mucho su ideología personal, que la plasma en sus seguidores. Estas iglesias muy fervientes del movimiento pentecostal, que creen en las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, obedece a una idiosincrasia de un tipo de evangélico que está, pero especial para producir soldados. Entonces, no cuestionan estas ideas por más burdas que le parezcan al chileno común y corriente. Alejandra, no las cuestiona, ¿sí? Alejandra, disculpa, y bajo esa postura, ¿cómo ven ellos o qué opinan respecto a esa persecución de la cual ellos sienten, ¿cierto?, que hay sobre ellos? Pero ¿cuál es esta persecución o la cual ellos sienten que van a perder, ¿cierto?, su forma de expresión, su libertad para poder expresarse, pero ¿de qué manera ellos entonces sí podrían decir que, o qué opinan de la persecución que hubo en dictadura y que hasta el día de hoy hay de personajes que fueron parte de ella y por supuesto también de este gobierno actual? Mira, ellos se nutren mucho de teoría de la conspiración, se nutren mucho de fake news. Me refiero directamente, principalmente, a la persecución que hay con el mundo civil. ¿Cuál es la opinión que ellos tienen?
Mira, sí, era para Ujú. graficártelo. Así es. Bien. Claro, te lo mencionaba para graficártelo, pero tratan de no referirse a los temas de dictadura. Interpretan que hoy la persecución es porque, por ejemplo, hay grupos radicales que han quemado iglesias. Eso es real, ¿verdad? Existen en el Congreso proyectos de ley Mordaza que ellos la interpretan como que no van a poder predicar el Evangelio, cuando lo que no van a poder hacer es hacer hechos de violencia, que es diferente. Y que si no cometen hechos de violencia, ¿por qué van a temer a la ley Mordaza? Se supone que somos pacificadores. Pero como tú viste en la franja que se mandaba al infierno, que somos hijos del diablo y todos para allá son desechos, digamos, ese mismo nivel de violencia es con el cual se refieren a nosotros, a los otros hermanos y se refieren a las personas. Entonces ellos justifican esta idea de persecución por un anteproyecto que tiene Michelle Bachelet, porque está lleno de comunistas, y por eso te decía de que se nutren mucho de la teoría de la conspiración. Inventan mentiras, le dicen a nuestros hermanos que el Estado laico, por ejemplo, nos perjudicaría, cuando el Estado laico está desde la Constitución de 1925. Chile no es un país confesional y al entenderse que es laico sin que lo consagre la Constitución, dio cabida a que nosotros naciéramos en igualdad de condiciones con la Iglesia Católica, pudiéramos tener cementerios, pudiéramos casarnos, pudiéramos morirnos tranquilos bajo nuestra fe. Entonces, el Estado laico viene a reconocer que existe diversidad de religiones y que no existía solo la católica, y por supuesto eso nos benefició. Pero hoy todo lo dan vuelta, lo que te hablaba del derecho a la vida, por ejemplo. Entonces, resumiéndote, mira, ellos se plantean a sí mismos como los salvadores de la iglesia, porque van a evitar la persecución. Se plantean a sí mismos como los defensores del niño que está en el vientre, y todos los demás queremos matar a ese niño que está en el vientre. Ellos se plantean a sí mismos como los que defienden la familia, según ellos la que está en la Biblia, cuando la Biblia muestra muchísimos modos de familia, y ven a todos los demás como los destructores de la familia. Entonces, estas ideas han generado una bola de nieve de violencia verbal terrible. Yo creo que ellos sí hacen persecución con nosotros y generan esta violencia desencadenada que yo no sé en qué va a terminar. Yo no sé si vamos a poder ingresar a las iglesias después que termine la pandemia, después del plebiscito, porque se vive muy, muy fuerte y no se cuestiona. Por eso que te decía que reproducen como soldados. Ellos se creen los salvadores y todos los demás somos los que queremos destruirlos. Entonces, esta es una idea conspirativa, eliminan pasajes de la historia, tratan de no tocar el tema de la dictadura militar, se dan vuelta en lo mismo, se inventan ellos argumentos. Nosotros tenemos un programa, por ejemplo, donde invitamos todas las semanas a abogados constitucionalistas, personas entendidas, parlamentarios, y estamos siempre preguntándole, mira, en el mundo evangélico nosotros vivimos esto, ¿podemos perder la libertad de culto en una nueva constitución? Y todos los sectores políticos nos han asegurado, es que por supuesto, o sea, no necesitan asegurarlo, pero lo decimos como medio de prueba. Dicen, por supuesto que no, por supuesto que nadie puede creer que no se vayan a reconocer los derechos humanos en la nueva Carta Constitucional. Ahora, tenemos el artículo 135 de la Constitución, en donde nos asegura que las personas que escriban la nueva Constitución no partirán de una hoja en blanco. Y ellos exacerban la idea de la hoja en blanco porque fue una metáfora política que usaron y la siguen reproduciendo de estajo. Entonces, sabemos que estarán incluidos los derechos humanos por los tratados ratificados y vigentes que tenga el país. Chile seguirá siendo una república democrática, se respetarán las sentencias ejecutoriadas y firmes. Entonces, tenemos que la hoja en blanco que nos dicen que se va a escribir la nueva constitución no es tan blanca, va a tener muchas cosas incorporadas. ¿Y qué es lo que saca de discusión? Nos mantienen a nosotros peleándonos en el tema valórico, entretenidos, ocupados, que perderemos la ley de culto, no la perderemos, que habrá aborto libre, que no habrá aborto libre, que es tema de ley, que no es tema de constitución. Pero mientras atrás la UDI y los grandes poderes económicos mantienen el statu quo y mantienen ellos la constitución que tanto les favorece y que viene a atacar el medio ambiente, exacerba la propiedad privada, viene a generar desigualdades,
viene a generar impunidad al nombrar a un fiscal, no respeta la separación de poderes, la Constitución. Nosotros hemos hecho un análisis muy, muy a fondo de la Constitución y tenemos, pero material para decirte mil y una razón de por qué necesitamos aprobar y cambiar la Constitución y decir a nuestros hermanos evangélicos que tenemos los resguardos necesarios, que vivimos en un país democrático. Hoy tu voto, a diferencia del voto del plebiscito del 88, tiene un padrón electoral. Hoy tenemos un CERVEL. Hoy gana quien obtuvo los votos. Bueno, entendemos que el método también de elección es parecido al binominal, pero en el caso de la Constitución será un voto universal. Por lo tanto, yo diría que nuestros hermanos del rechazo quieren creer estas conspiraciones, se sienten tranquilos, sienten que todos los que no están con ellos son del diablo, todos los que no están con ellos son comunistas, y hacen estos juegos odiosos que nos mantienen ocupados y nos centran y nos sacan de lo importante que es los derechos sociales y el cambio en la Constitución, sacar las trabas que hoy nos impiden ponernos de acuerdo. Entendemos que la Constitución no va a solucionar todos los problemas, pero es el principio, pero los hará posible. Si les quitamos las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional para hacer el análisis preventivo de ley, que hemos visto que cuando se ingresa un proyecto de ley que quiere ir en ayuda del consumidor, por ejemplo, en el caso del CERNAC, inconstitucional. Cuando ingresa un proyecto de ley que quiere favorecer a los sindicatos, inconstitucional. Cuando vemos que queremos sacar el lucro de la educación superior, inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución exacerba la propiedad privada, pero no la propiedad privada, la tuya, la mía, la mía de mi casa, la mía de mi auto, sino que exacerba la propiedad privada de las grandes empresas. Entonces es un cambio de paradigma que necesitamos y hoy pelearnos en los temas valóricos que sabemos que están garantizados en los derechos humanos solamente nos saca del tema importante. No es violencia también, sí, muchas gracias Alejandra, y no es violencia también cuando por parte de quienes están en el Evangelio, ¿cierto? Pero principalmente de quienes lideran las iglesias o los cultos en este caso, de alguna manera es violencia también con quienes están integrados en su comunidad, el que les impongan lo que tengan que, no se supone que es democracia, no, que les impongan lo que tengan que votar o cómo se tengan que expresar también. No es violencia también lo que ellos a lo mejor, como bien tú mencionabas, que ellos nos encuentran que somos oscuros, que somos del diablo, que somos lo peor de la naturaleza. Macabros. Somos macabros por el hecho de no pensar como ellos creen que total, y nosotros respetamos totalmente. Entonces, no es violencia también para con nosotros, la gente civil, la gente que no tiene una cercanía tal vez con el Evangelio, como lo tienen ellos. ¿No es también eso violencia? Es terriblemente violento, no respetar la libertad de conciencia, el libre examen, la libertad de pensamiento de cada uno es absolutamente violento y es un tema superado desde incluso la reforma luterana, desde Lutero, que esto viene siendo importante y parte de nuestra cultura cristiana, el valorar la libertad de conciencia y valorar el libre examen de las mismas escrituras. Entonces hacen un juego odioso, contrasentido imponernos una idea, tomarla como la idea absoluta, sabiendo que existimos, diciendo que representan a todos los evangélicos, es un juego muy violento, que si no se hacen las correctas lecturas, yo pienso con el dolor de mi corazón que le van a dar la razón a quienes quieren hacer una ley mordaza, porque ellos realmente, para mi gusto, son violentos. Son violentos y viven una realidad totalmente extemporánea, como si viviéramos en el 1700. Entonces, nos observa un país que nos ve polarizados, nos ve peleándonos, ve a un discurso en la franja súper violento, porque quizás a alguien ateo le dé risa que alguien lo manda al infierno, pero los que entendemos el contexto, él está ofendiendo, él está haciendo un insulto. No le está diciendo, claro, como te digo, para una persona atea puede ser chistoso, que mira, el loco me mandó al infierno, qué gracioso. Pero en el contexto de un evangélico es muy fuerte. Y ellos lo saben. Y te doy la razón, es tremendamente violento. Y en este contexto me gustaría preguntarles a los tres, ¿cierto? A Alejandra, también a Egerson y a Andrés, Egerson,
¿Qué es más conveniente en este proceso? ¿La convención constitucional 100% ciudadana o la convención mixta, donde sabemos que van a ir ciudadanos y también actuales parlamentarios? Ahora sí, continúo seguimos con la Alejandra, y además, por supuesto, de preguntarte si ¿cuál crees, cierto, que es la mejor opción para este plebiscito, para este proceso constituyente? Si una convención mixta o una convención constitucional, ¿cierto? Como lo va a decir la segunda papeleta. Pero además también me gustaría también preguntarte, Alejandra, ¿cómo se justifica y fundamenta desde una perspectiva cristiana votar por el apruebo cuando usualmente se vincula al mundo evangélico, está más bien ligado a la derecha, al mundo de la derecha política? Creo que un indicador positivo es que el apruebo, con todas sus facciones, evangélico, de todos los que hay dentro del apruebo, están unidos en la idea de que la mejor alternativa es la convención constitucional. Y creo que esto es algo muy positivo a priori que tenemos, que puede ser un indicador para no caer en el error que nos advierte el hermano Andrés, perdón, no hermano, siempre estoy en debate evangélico. Andrés, yo lo acepto. Que nos advierte Andrés, te lo agradezco. por fe decimos, que no caer en el error de no ponernos de acuerdo y dividirnos en listas. Creo que es un indicador que tenemos que seguir teniéndolo, estando unidos. La Convención Constitucional permitirá elegir a 155 ciudadanos. Nadie los va a designar, como en el caso de la mixta. El método de elección es el sistema DONT, que si bien no es el binominal antiguo, tampoco es uno plenamente democrático, también tiene sus trampas. Es un sistema proporcional, representativo por listas, tiene menor participación de independientes, todavía está ambiguo cuál va a ser la participación de los independientes. Lo que sí sabemos es que podemos ir por listas de los partidos, y ahí yo creo que hay un nuevo plus. La gente está cansada de los rostros políticos añejos, está cansada de los ex algo que quieren seguir arreglándose las entre ellos, digamos. Es algo muy cuestionado, que, oye, pero si no va a estar la señora Juanita escribiendo la Constitución, son los mismos políticos de siempre. Respondiendo a eso, creo que los NN, personas como nosotros, sin un prontuario, digamos, y tampoco con una carrera política tan larga, pero sí con algún nivel de conocimiento, creo que seríamos buenas personas, buenos rostros, buenos atractivos para la sociedad que hoy estamos. Otra de las particularidades de la Convención Constitucional es que garantiza paridad. Y eso es algo inédito, porque no hay constitución en el mundo que haya sido redactada por hombres y mujeres en igualdad de número. Entonces, la comisión mixta no garantiza la paridad porque es imposible hacerla. Ellos van a ser los parlamentarios en ejercicio, pero designados. Esta palabra designada es muy fuerte, la recordamos mucho con la dictadura. Además no tenemos cómo, porque hay más parlamentarios que parlamentarios, así que es exacto, inviable. Tampoco numéricamente exacto, no es posible. Así es. Pero el hecho de que, creo sin duda que ganará la convencional, la constitucional. Algo sí precisar es que no es lo mismo que una asamblea constituyente, y esto tiene razones técnicas, porque la asamblea constituyente tiene la particularidad de que puede declararse a sí misma absoluta y el poder del Estado y cerrar congresos o hacer cosas que extralimiten sus facultades. Eso es lo que se quiso evitar, lo que los partidos quisieron evitar en el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre, y es por eso que le pusieron otro nombre, Convención Constitucional. Y especificaron que no podía declararse soberana, delimitaron lo que puede hacer los constituyentes, y solo podrán, por ejemplo, derogar instituciones, para lo cual el rol del Tribunal Constitucional está en entredicho hoy. Creo que podemos hacer algo ganando la constituyente. Podemos terminar con cargos de elección popular o modificarlos sustantivamente. Eso es muy importante, tener claro lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. No se podrán declarar soberanos, pero sí podrán derogar instituciones y terminar con cargos de elección popular, o cambiarlos o modificarlos. Eso es interesante. No se escribirá sobre una hoja en blanco, porque dentro de las reglas del juego nos ponen estos límites, nos ponen el artículo 135, por lo tanto no será una hoja en blanco. Y la pregunta iba indicada...
¿Cómo justifico el voto evangélico desde el voto apruebo como una idea cristiana? Nosotros nos centramos en nuestro discurso, primero nos presentamos como ciudadanos con un sentido cívico responsable, que además vamos a la iglesia. Y en ese cambio de paradigma, no representamos a lo que no quieren sentirse representados, no representamos a las iglesias, ni decimos que los evangélicos deben ir por el rechazo o deben ir por el apruebo, sino que apelamos siempre a la libertad de conciencia. Entonces, ese es un cambio de paradigma radical con la postura del rechazo. Nosotros nos centramos en el amor al prójimo, sentimos empatía, adherimos por supuesto a las demandas sociales, entendemos que reformar ¿cómo es rechazar para reformar? Es absolutamente falso, si no hubieran podido modificar el agua hace poco. Entendemos que la participación ciudadana es una de las grandes demandas que tuvo el estallido social. Para eso podemos, por ejemplo, agregar que las leyes no solo partan por mensaje presidencial o mensaje parlamentario o moción, bueno, al revés, ustedes me entienden, ¿no? Por presidente y por parlamentarios. También puede haber participación ciudadana, iniciativa ciudadana como proyecto de ley, y incorporaríamos ahí la participación ciudadana. Lo mismo con, por ejemplo, la protección al medio ambiente. La protección al medio ambiente hoy se entiende como que mi metro cuadrado esté libre de contaminación. No tiene una protección a la naturaleza, a un modelo sustentable, a un modelo que incorpore a las siguientes generaciones, que incluya dentro del plan el cambio climático y se prepare para este cambio. Hoy nuestra Constitución exacerba la propiedad privada de las grandes empresas en pos incluso del medio ambiente y de los derechos sociales. Necesitamos un cambio de modelo económico, quizás no escribir cuál, para que las próximas generaciones puedan moverse, no sea una constitución rígida, pero principalmente necesitamos un cambio de modelo económico. Al cambiar este modelo, vamos a poder ponernos de acuerdo en pensiones más adelante, vamos a poder ponernos de acuerdo en educación. Al cambiar el modelo económico vamos a poder sacar del mercado hoy la educación, la salud, las pensiones, que tienen que ser hoy, a través también de un cambio de modelo de Estado económico y modelo de Estado, tenemos que pasar a un Estado social de derecho, en donde el rol del Estado pueda ser garante de los derechos sociales, estos derechos de tercera generación, de segunda generación. El Estado tiene que pasar a un rol donde pueda ser garante de estos derechos, donde se avance hacia un principio de solidaridad, lo cual es sumamente cristiano, abandonando el rol subsidiario que tiene hoy, en donde el Estado no puede entrometerse porque entraría a competir con los privados, y es por eso que tenemos proyectos que han sido intervenidos por el Tribunal Constitucional, como por ejemplo el lucro en la educación superior. Entonces, en este caso principalmente, por ejemplo, no es que no haya habido voluntad parlamentaria, voluntad política para hacer los cambios, porque aquí tenemos que van quedando dos grandes cerrojos, dos grandes trabas de la Constitución que nos impiden avanzar hacia los derechos sociales, y que es el alto quórum para ponernos de acuerdo, el hiperpresidencialismo, donde no podemos tocar proyectos de ley que tengan que ver con el presupuesto, y el rol del Tribunal Constitucional. Entonces, cuando han habido proyectos de ley que sí hacen un consenso político y sí se obtiene el número altísimo, pero se ha obtenido, nos encontramos con la segunda gran traba, que es el Tribunal Constitucional, y precisando el ejemplo que ponían mis compañeros de panel, hablaban de la titularidad sindical, ¿verdad? Pero ese proyecto de ley era más extenso porque también abarcaba la protección de los derechos de un nuevo trabajador que ingresara a la empresa, por ejemplo, y fuera partícipe ya de todos los derechos ganados por el sindicato, que obedece a toda lógica, así eso es el trabajo del sindicato. Entonces, por un lado, se apeló siempre a la propiedad privada, que es lo que siempre defiende el Tribunal Constitucional, y al monopolio, dijeron ellos. Inventaron algo para declararlo inconstitucional, porque cada vez que se les toca el bolsillo, ahí salta la Constitución, ¿no? Entonces, a mis hermanos cristianos que nos escuchan, la Constitución no nos defiende, ni como cristianos, ni como consumidores, ni como trabajadores, ni como estudiantes. No, solamente protege a los grandes capitales, protege la propiedad privada de estas grandes empresas, de este capitalismo exacerbado,
este capitalismo que viene a destruir la naturaleza, que no tiene miramientos con el agua. Necesitamos avanzar hacia una constitución que no tiene nada que ver con el comunismo, que no tiene nada que ver con este mundo marxista que ellos imaginan, sino que un mundo, a un nuevo país en donde podamos ponernos de acuerdo y que no tengamos una constitución que nos limite. No va a ser al tiro inmediatamente la consagración de los derechos que anhelamos, pero sí nos va a permitir que sean posibles estos cambios. Entonces, cuando más adelante se vuelva, por ejemplo, a tramitar un proyecto de ley que diga no debe haber lucro en la educación superior, no hay un tribunal constitucional que saque la Constitución y diga no, esto es inconstitucional porque el lucro es perfectamente válido. Entonces, tenemos que, resumiendo, avanzar hacia un Estado social de derecho, en donde el Estado pueda tener el rol de garante de los derechos que tanto necesitamos, que son los derechos sociales. Tenemos que cambiar el modelo económico, no establecer uno rígido para que las próximas generaciones puedan moverse según el mismo cambio cultural y de época en que vayan viviendo, y no vuelva a haber un estallido social por una constitución muy rígida que los impida ir avanzando en la sociedad. Y decirle a nuestros hermanos que nuestros anhelados derechos humanos, que nuestra libertad de culto, el derecho a la vida, el derecho a la familia, seguirán garantizados, seguirán estando ahí. Hoy es necesario mirar al prójimo, mirar al trabajador, mirar a la persona necesitada, mirarse a sí mismos. Nosotros en la iglesia pertenecimos a los estratos sociales más bien bajos. Nosotros venimos de los barrios, venimos de esos lugares en donde nos sirven mejores derechos. Nos sirve tener dignidad en la vivienda, nos sirve tener la garantía del agua, nos sirve tener incluso una protección al medio ambiente. Muchos de nuestros hermanos viven al lado de basurales, viven al lado de lugares en donde se explota, donde no tienen derecho a pasto, a una plaza, viven en guetos porque, por ejemplo, si pedimos dignidad en las viviendas, no significa que mi casa automáticamente va a ser con pasto, con árboles, con más espacio, con una pieza más. Significa que las construcciones que se hagan más adelante ya no van a poder ser en condiciones indignas, ya no van a poder ser guetos, ya no van a poder ser tan pequeñas, porque eso afecta y atenta contra la dignidad del ser humano. Y nosotros como cristianos entendemos que la dignidad del ser humano viene porque somos hechos imagen y semejanza de Dios. Entonces, aquí termino. Gracias por la invitación. Y de todas maneras vamos por el apruebo, por la Convención Constitucional. Nuestros hermanos voten en libertad de conciencia, no hagan caso de las campañas del terror. Necesitamos hoy mirar al prójimo como a uno mismo. Eso. Gracias, Alejandra. Le quiero preguntar si, bueno, contestaste todas las preguntas o las dudas de cómo yo también, como persona y también como muchas personas de quienes están hoy conectados también, conectadas y seguramente van a ver la retransmisión, puedan conversarlo, puedan informar y se puedan acercar también a este mundo evangélico que está más bien cerrado en una opción que va a ser totalmente negativa para nuestro país. Bueno, lo que hacen ustedes en el Bío Bío, porque hay muchos evangélicos por el rechazo ahí, bien organizados. Sí. También tenemos evangélicos por el apruebo, pero están atemorizados, la verdad, porque ven cómo nos atacan a los que decimos que vamos por el apruebo, entonces han querido mantenerse al margen, pero sabemos que hay hartos, y los motivo a animarse, los motivo, ya somos hartos, ya tenemos una red de personas, no estamos solos, no tengamos miedo a levantar la voz, a decir basta, a decir yo no quiero esto. No renuncio a mi fe por querer una nueva constitución, no renuncio a mis principios por querer una nueva constitución, sino que al contrario los reafirmo, pienso en el prójimo, pienso en el amor al otro, pienso en que quiero que el otro esté bien, como yo puedo estarlo, como a veces nos hace falta mirar al otro con los ojos que los mira Dios, y eso es muy lindo entenderlo, es muy lindo evidenciarlo. Y llamo a mis hermanos a votar en libertad de conciencia, que se levanten ese día, lleven su lápiz, cumplan con todas las medidas de seguridad por el coronavirus, pero por nada del mundo se queden en la casa. Hoy con un simple lápiz podemos hacer la diferencia, con una simple raya podemos hacer la diferencia, iniciar un proceso constituyente
que tiene muchos resguardos, que tiene muchas garantías, que no tenemos que creer en las campañas del terror, eso ya pasó. Ya nos dijeron en la dictadura que cuando si volvíamos a la democracia nos íbamos a convertir en Chilezuela. Nada pasó. Hoy es exactamente lo mismo, solo es temor a no perder su gallinita los huevos de oro. Nada más que eso. Nuestras garantías como cristianos están, nuestras garantías como ciudadanos están. Los derechos que podemos acceder, la constitución que podemos escribir, está ahí en nosotros en ponernos de acuerdo. Así que yo los llamo a todos a votar a prueba de convención constitucional. Alejandra, ¿cómo te imaginas este Chile en las próximas décadas? Mira, yo ahí tengo me planteo de 2 puntos de vista. Veo tan radicalizada la iglesia evangélica, tan metida en política, olvidando sus bases cristianas, que me asusta cómo va a llegar esto, en lo que va a desencadenar el movimiento evangélico, en política. Pero por otro lado me imagino una sociedad mucho más tolerante, mucho más democrática, con mejor distribución de la riqueza, con un PIB alto como el que tenemos hoy, pero con niveles de desigualdad distintos, con niveles de desigualdad más pequeños, distribuida mejor la torta, protegiendo el medio ambiente, teniendo conciencia de que nuestros recursos se agotan, de que vivimos en otra época, no es la misma que se escribió la Constitución, un mejor país en cuanto a educación, en salud, en pensiones, un país que quiere soñar, un país que quiere crecer, que no quiere estancarse, que quiere educarse. Ese país es el que yo veo para más adelante en términos generales, pero también, como les comento, en términos religiosos, lo veo con cuidado, la verdad. Estamos pasando límites éticos los evangélicos hoy, todo con tal de un voto. Estamos pasando límites de la cordura, y eso me preocupa en qué puede desencadenar esto, tanto que gritan que puede haber persecución, que por lo mismo que hacen hoy, por su misma boca tan grande, por su mismo odio tanto que lo demuestran, se pueda cumplir con leyes mordaza que vayan más allá y que, no sé, pues de cierta forma limiten la predicación, limiten a la gente que quiera acercarse a las iglesias por mostrar tanto odio, tanta segregación en el discurso, que si tú piensas un poco en lo social, eres desechado de la iglesia, y eso me preocupa la predicación del evangelio, que la gente encuentre también esperanza en las iglesias, como nosotros lo hemos encontrado. Los que quieran practicar otra religión, bien, los que quieran ser agnósticos ateos, bien, no es eso, pero los que quieran también acercarse, que sientan que son bienvenidos, y no afectar por el hecho de meterse a la iglesia en política, no afectar la predicación de las personas. Y ahí me encuentro que es preocupante. Muchas gracias, Alejandra, y